Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva conferencia de grado para los estudiantes de grado de la Escuela de Medicina. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los conceptos básicos de la radiología. La radiología, que es una ciencia nueva dentro de la medicina, pues la radiología comenzó en 1895, específicamente el 8 de noviembre de 1895, como vamos a ver más adelante. Y en esta fecha nosotros, nosotros comenzamos a final del siglo antepasado. En esta fecha nosotros entonces comenzamos a valorar lo que eran los rayos X y los conceptos básicos de los mismos. Eh, es bueno aclarar y es bueno decirle que antes de hablar de rayos X, nosotros tenemos que hablar de lo que son las densidades radiológicas. La densidad no es más que la forma como nosotros vamos a ver en los diferentes métodos de imágenes algunos elementos que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, vamos a encontrar densidad aire, el cual se verá de color negro, en rayos X, se va a ver de color negro y vamos a encontrar esta densidad en los campos pulmonares, en la cámara gástrica, en la tráquea. Nosotros en el tracto gastrointestinal vamos a encontrar aire. ¿Cuál es la importancia de usted conocer las densidades? Bueno, que si usted encuentra una densidad donde no debía haber, entonces ya usted sabe que hay algo anormal. Si usted encuentra una densidad de aire fuera del pulmón, no debe haber aire fuera del pulmón, entonces ya usted piensa, bueno, pues esto es un neumomediastino, esto es aire a nivel del mediastino porque se rompió algo, porque el aire está fuera. Si usted encuentra aire fuera de la cámara gástrica, fuera del estómago, fuera de los intestinos, usted dice, bueno, este aire no está dentro del intestino, este paciente tiene una perforación. Y esa es la importancia de que nosotros hablemos de las densidades. La densidad grasa, que se va a ver de color gris oscuro, vamos a encontrar esto entre los planos fasciculares, entre los músculos, vamos a encontrar esta densidad grasa. La densidad agua, que se va a ver gris pálido, casi blanco, vamos a encontrar esto a nivel del corazón, a nivel de los vasos sanguíneos, en los músculos que tienen grandes cantidades de agua, vamos a encontrar esta densidad agua. Y la densidad calcio, que se va a ver de color blanco, esto lo vamos a encontrar en el esqueleto óseo y en algunas estructuras calcificadas. Es bueno decir que a partir de los años 40 se comenzó a ver que muchos de los soldados que venían de la guerra, cuando se le hacían radiografía, cuando se le hacían imágenes radiográficas, tenían densidades diferentes a las 4 densidades que allá habíamos hablado. Y era una densidad que se veía blanco brillante. Entonces se agregó una quinta densidad radiológica a lo que eran estas 4 densidades y se comenzó a hablar de densidad metal, porque esto se refería a los cuerpos extraños, municiones, proyectiles que estaban incrustados en el tejido blando en los pacientes que venían de la guerra, algún material de algún fusil, de algún resto de metal. Y entonces ya se comenzó a hablar de la quinta densidad o densidad metal, que últimamente se ha hecho muy famosa y muy frecuente encontrarla, es porque en ortopedia se utilizan unos materiales de osteosíntesis para fijar la fractura y para reducir la fractura, y este material de osteosíntesis por lo general van a tener esta densidad, que es la densidad metal, o sea que hemos tenido que agregar esta densidad. Tenemos que decir entonces que los rayos X empezaron en 1895 con Wilhelm Cohen-Roentgen. Roentgen, alemán, él viendo a su esposa caminar y cómo atravesaba la luz, él decía, ven acá, pero si cuando mi esposa la luz, ella puede producir una sombra, entonces hay una energía suficiente en estos rayos que me permite atravesar el tejido. Y después de muchos intentos, señores, la primera radiografía, que es esta que ustedes están viendo aquí, donde se ven 3 dedos de la mano y el anillo
el anillo de casada de la esposa de Roger, ahí nació los rayos X. La ciencia médica y la humanidad ha sido injusta con la esposa de Roger porque incluso no se conoce el nombre ni se le da mérito a ella, que se prestó, podríamos decir, como conejillo de India para que se descubrieran los rayos X. Posteriormente, no se sabía lo que estos rayos X podían causar como daño y entonces se comenzaron a hacer pruebas a un pez y a una rana. Esto porque el tiempo de exposición al que tenían que estar los pacientes para obtener una radiografía era mucho. Entonces no se sabía si esto podía causar daño y se comenzaron a hacer esta radiografía. Bueno, ¿qué decirle? La esposa de Roger murió unos 5 o 6 años después de una rara enfermedad, señores, y de verdad que se comenzó a hablar entonces acerca de lo que eran las protecciones radiológicas y se comenzó a hablar de los efectos determinísticos y estocásticos que podrían producir las radiaciones, efectos que generalmente podrían estar en relación directa con la acumulación por parte del cuerpo, de tejido blando, de estas radiaciones, porque tenían que exponerse a mucho tiempo. Y entonces estas radiaciones que no se eliminan, que posteriormente se descubrieron que se mantienen en nuestro organismo y que pueden producir cambios a nivel celular, y entonces ya se comenzó a hablar de los daños por radiaciones después de esto. Roger recibió premio Nobel por este descubrimiento. Estas eran las máquinas de rayos X, como decía, mucho tiempo de exposición, eran bien grandes. Cuando nosotros vamos a elegir un método de estudio, nosotros tenemos que tomar en cuenta muchos criterios. Dentro de estos criterios que vamos a tomar en cuenta es la disponibilidad, con que nosotros contamos. ¿Por qué? Porque quizás usted desee, el paciente lo que amerita es que se le haga una tomografía o un cascán, como le dicen en Norteamérica. Pero usted lo que tiene es sonografía y rayos X. Entonces usted tiene que ver con qué usted dispone. Y una vez que usted vea con qué dispone, esto es en los países que estamos en vías de desarrollo, que todavía no tenemos en todas las provincias, no tenemos algún método de estos de imágenes. Entonces usted tiene que ver cuál es la sensibilidad que tiene. La sensibilidad no es más que la capacidad que tiene un método para detectar algo. Por ejemplo, la sensibilidad de la radiografía para un paciente que deglutió una moneda, que se tragó una moneda, la sensibilidad es mayor de la radiografía que la sonografía. Entonces, si el niño deglutió una moneda, entonces usted lo que tiene que ver es que yo tengo sonografía, yo dispongo de sonografía y rayos X. Bueno, pues los rayos X tienen más sensibilidad. Vamos a darle seguimiento a esa moneda deglutida por rayos X para ver cuál es el trayecto que tiene. La especificidad, señores, no es más que la capacidad o la seguridad, la fiabilidad, la certeza de que lo que usted ve es eso. Y, por ejemplo, en el mismo caso de esa moneda deglutida, la especificidad es mucho más fuerte de la radiografía, de los rayos X, que la sonografía. Yo siempre le digo a los jóvenes, miren, es tan fuerte la especificidad de la radiografía que usted puede ver la carita impresa de quién es la moneda hasta la fecha cuando fue creada, porque es mucha la especificidad. El costo también hay que valorarlo, sobre todo en los países donde no tenemos un sistema de seguridad social universal que abarque a todas las personas y donde se ponen trabas muchas veces para autorizar procedimientos sin que antes se cumplan unos protocolos que lo único que tienen como fin es ahorrarles dinero a las administradoras de riesgo de salud, en el caso de nuestro país, las ARS. Entonces el costo hay que valorarlo en estos pacientes que quizás usted desea hacerle una tomografía por emisión de positrones, un PET scan,
pero el costo de un PET scan, por ejemplo, en nuestro país, que está por los $1,500, $2,000, no va a estar al alcance de un trabajador que lo que gana son 5,000, 7,000 pesos al mes, y que esto va a significarle más de un 100% de lo que él gana durante el año. Entonces, hay que ver el costo también de lo que usted le está indicando al paciente, porque si no tiene seguridad social que le cubra, entonces es difícil que ese paciente se pueda hacer ese estudio. También debemos valorar los riesgos. Acuérdense que hablábamos ahorita y decíamos que los rayos X no son inofensivos, por lo tanto, hacen daño. Por ejemplo, una radiografía de abdomen simple a una embarazada puede producirle no solamente efectos inmediatos sobre esa criatura que está en la etapa de embriogénesis en los primeros 3 meses, sino que también pueden producirle deformidades, efectos donde podrían tener mutaciones y cambios a nivel de la fisionomía internos, y entonces hay que valorar los riesgos de esto. Por ejemplo, el paciente que tiene material de osteosíntesis de origen metálico no puede hacerle resonancia magnética, porque cuando usted prenda el imán, la interacción que va a haber con ese cuerpo metálico, el imán, va a sacar o va a mover, se van a migrar esos cuerpos metálicos que están en el tejido óseo, un tejido blando, y entonces hay que valorar eso. Si usted, hay marcapasos, por ejemplo, el marcapaso, muchos marcapasos podrían desprogramarse, podrían apagarse porque la pila podrían disminuir el voltaje de la pila si usted lo mete a una resonancia, y hay pacientes con marcapasos, un tipo de marcapaso específico, que no pueden entrar a una resonancia magnética. Entonces estos riesgos debemos tomarlos en cuenta por el bien del paciente. Cuando nosotros hablamos de rayos X como tal, de los rayos X, de la radiografía y en sus diferentes formas, nosotros hablamos que es el método de lesión para nosotros valorar partes óseas, para nosotros valorar tracto gastrointestinal, para nosotros ver pulmones, para ver riñones, para ver mama. Para todo eso, los rayos X son el método de lesión. Cabe decir que cada método tiene unos términos que son muy propios de ellos. Por ejemplo, en rayos X, los términos que más vamos a utilizar para describir las lesiones que encontramos son los términos de radio opaco, que es todo lo que se va a ver blanco, que se va a ver claro, y radio lúcido, que es lo que se va a ver oscuro, ¿no? Parece todo lo contrario. Los radio opacos debiera ser oscuro y los radiolúcidos debiera ser claro o blanco. Pues no. En radiografía, los radioopacos es blanco y los radiolúcidos es oscuro, ¿no? Entonces, esos son los términos que generalmente más vamos a utilizar para los rayos X. Cuando hablamos de rayos X, entonces, nosotros estamos hablando de este tipo de máquina que fueron las primeras, y decíamos al principio que el paciente tenía que estar mucho tiempo en exposición para nosotros valorar el tejido que íbamos a estar viendo. Cuando hablamos de tejido óseo, cuando nosotros hablamos de tejido óseo en rayos X, nosotros tenemos que valorar lo que son las proyecciones radiológicas. Las proyecciones radiológicas no son más que la forma de cómo el rayo va a atravesar, va a penetrar en el tejido, en este caso en el hueso, y eso es importante porque hay proyecciones que no nos van a permitir que nosotros veamos cuál es el daño que hay. Por ejemplo, las proyecciones más usadas para el hueso son las proyecciones AP, que es donde el rayo entra desde la parte anterior hacia la parte posterior, por eso AP, antero-posterior, y las proyecciones laterales, o también las proyecciones oblicuas, que podríamos hablar de proyecciones oblicuas. Nosotros tenemos que valorar en estos casos lo que son este tipo de proyecciones, porque en una proyección probablemente nosotros no podamos ver lo que son estas lesiones. Por lo que, por ejemplo, en esta vista, en la vista AP, ahí no podemos decir que haya ningún tipo de
de lesiones. En esta proyección no podemos decir que haya ningún tipo de lesiones, pero en la vista lateral podemos ver algo, y es que el cuerpo del cúbito a nivel de su parte media proximal, tiene una línea de continuidad o una solución de continuidad, que es lo que nosotros conocemos como fractura, que no se ve en la vista anteroposterior. De ahí la importancia de que nosotros mandemos a hacer varias proyecciones. Por eso usted se va a dar cuenta que los ortopedas, que generalmente son los médicos de especialistas que más tratan fractura, cuando mandan a ver un hueso siempre le ponen API lateral o API oblicua. ¿Por qué? Precisamente para evitar que en una sola proyección o en una sola vista no se vea lo que uno en sí anda buscando. Así que si va a hacer antebrazo, ustedes deben indicar antebrazo o muñeca API lateral. Si es un codo, codo API lateral. Si es fémur, fémur API lateral. Es la forma correcta de nosotros indicar algún método de imágenes, sobre todo de rayos X, para nosotros valorar hueso. Aquí vemos una radiografía de tórax. Esta también pueden hacerse en varias proyecciones. Puede hacerse la PA, que es la más utilizada. Esta se hace en bipedestación o parado. Es la ideal para nosotros valorar pulmones, es la ideal para nosotros valorar el tamaño de la silueta cardíaca. Ya cuando hablemos de anatomía radiológica de tórax, vamos a hablar de cómo nosotros podemos medir la radiografía y cómo podemos medir la silueta cardíaca, porque muchas veces los síntomas respiratorios que puede presentar a un paciente pueden estar directamente proporcional o relacionados con el tamaño de la silueta cardíaca, más que con un daño a nivel del pulmón. Entonces, aquí en esta radiografía de tórax PA podemos valorar el tamaño del corazón. También podemos valorar lo que son los ángulos costocardiofrénicos. Podemos ver los apes pulmonares, la parte ósea. Cuando hablemos de la anatomía radiológica, vamos a hablar de cómo nosotros sabemos si una placa está bien hecha, si no está bien hecha. La otra forma o proyección de la radiografía de tórax es el tórax AP, que se hace acostado. Esta se hace a 0.5 metros de distancia del paciente, en los pacientes que no pueden estar en bipedestación, pacientes que no pueden estar parados. Y este tórax AP es el que se hace en los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, los niños que todavía no pueden pararse, menores de 1 año, y también los pacientes que tienen secuelas neurológicas o algún fallo o trastorno neurológico que no les permita estar en bipedestación. El estudio de las mamas también se hace con rayos X, ya que el estudio que más sensibilidad y especificidad tiene para valorar las mamas es la mamografía. La mamografía es la radiografía de las mamas. Esta se hace con un aparato especial, con una máquina especial diferente, diferente a lo que es la máquina de rayos X, radiaciones, y la mamografía, como vamos a ver más adelante en otra conferencia, generalmente es el método ideal. La mamografía también tiene varias proyecciones. En este caso es una proyección oblicua medio lateral, que es una de las 2 proyecciones que se utiliza para poder valorar las mamas en todo su diámetro y en todo su grosor, la mamografía. Aquí tenemos una muestra de un estudio de una radiografía de abdomen simple. Aquí podemos valorar varias densidades. Podemos ver que hay mucho aire, sobre todo en la parte de arriba. Todo esto que se ve con densidad radiológica negra o oscura, para que nos digan que somos racistas. Entonces es aire, es aire. Vemos la densidad blanca de los huesos en las estructuras óseas, como podemos ver a nivel de columna, y hay una densidad metal que se puso aquí para marcar el lado derecho de la radiografía, y es densidad metal, por eso ustedes ven que se ve blanco brillante. Esta es una radiografía del abdomen simple. Este paciente, por ejemplo, tiene datos sugestivos de obstrucción intestinal, y cuando hablemos de dolor abdominal, vamos a hablar de la obstrucción intestinal con los signos característicos de imagen en pilas de moneda, de
de las asas cortadas, de los niveles hidroaéreos y de la ausencia de aire a nivel del recto y del sigmoide. Entonces, cuando hablemos de obstrucción intestinal, vamos a hablar de esos signos. También se pueden utilizar radiografía contrastada. Esta radiografía contrastada lo que tienen como finalidad, como objetivo, es nosotros poder valorar el tracto gastrointestinal, ya que si hiciésemos radiografía simple, sin contraste, lo único que pudiésemos ver es aire. Debo decir que el aire también es un método o un medio de contraste y que se utiliza muchas veces combinado con el bario para nosotros poder valorar, por ejemplo, colon, donde hacemos colon doble contraste, y ahí entonces podemos, se le echa aire y se le echa bario para ver con mayor precisión las paredes de las asas intestinales, por ejemplo, del colon, o las asas gruesas del colon. En este caso, el estudio es un esofagograma, que es un estudio que se puede hacer con contraste, se puede hacer con bario, que es un contraste que generalmente ocurre, baja de forma lenta y nos da tiempo a que nosotros podamos hacer radiografía, en ese caso es bario, y se puede hacer también con contraste del que se pone vía intravenosa para los otros estudios como urografía excretora, la angiotomografía, para el cateterismo. Estos contrastes por lo general van a bajar un poco más rápido, por lo que la deglución en el momento de hacerle la radiografía debe ser continuo. Hay una posibilidad y es que se haga a través de fluoroscopía, que es una forma de rayos X, como si fuese video de rayos X. La fluoroscopía es, en vez de usted tomarle una foto, usted mantiene presionado de forma continua, como si usted estuviese grabando, y con un solo trago que usted le dé, usted puede ver ese trago hacia dónde se dirige a medida que se desplaza por el esófago. Este paciente, por ejemplo, nosotros podemos valorar que a nivel del tercio proximal del esófago tiene un diámetro normal, con algunas muescas o impresiones que son normales por algunas estructuras que se ponen en contacto con el esófago en su paso por el tórax, pero vemos que la parte distal del esófago está afectada por una estenosis. Esto es un paciente con acalasia, que es una enfermedad que también vamos a hablar cuando hablemos de estudio contrastado. El estómago puede ser valorado también por medio de contraste y por radiografía contrastada, en este caso a través de la serie esófago-gástrica o a través del tránsito intestinal, en esos pacientes que tienen una sensación de plenitud postprandial, que el paciente te dice, doctor, yo desayuno y todavía a las 5 de la tarde yo me siento lleno, porque quizás tienen un vaciamiento lento. En los niños que vomitan mucho, vómitos en proyectiles, que no ganan peso, o que pueda haber una estenosis a nivel del píloro. Acuérdense que tenemos una compuerta, que es lo que da paso a los alimentos una vez que se han mezclado con los ácidos del estómago para que puedan absorberse a nivel del intestino delgado, duodeno, yeyuno. Acuérdense que en el estómago no se absorbe nada, solo los venenos y el alcohol que se absorben ahí. Y entonces los alimentos, una vez que están en el estómago y que han sido mezclados, deben pasar al intestino para que puedan absorberse. Entonces, cuando hay estenosis, cuando hay hipertrofia pilórica, cuando hay un vaciamiento lento, que es un síndrome, entonces estos pacientes van a tener una distensión de la cámara gástrica, van a tener restos acumulados de alimentos que van a durar más tiempo del que deben, y entonces lo podemos ver a través de este estudio. El colon también puede ser valorado. En este caso podemos un colon doble contraste. Esto necesitan previo una limpieza con algunos catárticos, enemas, purgantes, para limpiar de aire todo el intestino, y luego entonces nosotros ver cómo se despliega por todo el colon el bario que nosotros podemos entrar a través de la enema o el enema varitado, el colon varitado. Esto es útil para nosotros valorar las estructuras externas e internas que pueden estar creciendo a nivel del colon, los pólipos, la neoplasia, el adenocarcinoma. Es útil a través de este método de imágenes que llamamos colon varitado o enema varitado.
Ahorita les decía de contraste que se ponen intravenoso. En este caso es un contraste que puede ser iónico o no iónico. El no iónico generalmente es el más inofensivo, ya que estos contrastes son nefrotóxicos y tenemos que tener prueba previa de función renal para hacer este estudio que se llama urografía excretora. Esto es porque si el paciente tiene las pruebas renales alteradas que nos miden la función renal, como son la urea y la creatinina, este paciente podría terminar en la unidad de hemodiálisis o de diálisis si nosotros abusamos y ponemos contraste sin saber cómo está la función renal. Entonces, este es urografía excretora. Vamos a tener también más detalle cuando nosotros hablemos acerca de los estudios contrastados. Y este estudio, la urografía excretora, que hoy en día ha sido desplazado o está siendo desplazado por la urotomografía, que es la misma urografía, pero en vez de corte de rayos X, vamos a usar cortes de tomografía computarizada y nos permite ver con mayor precisión lo que es el tracto genitourinario, el sistema pielocalicial, los uretes, la vejiga y la difusión del medio de contraste. Cuando usted lo inyecta vía intravenosa, como ya a partir de los 5 minutos comienza a marcar los riñones y luego comienza a difundirse y la difusión por todo el tracto genitourinario. También el tracto el tracto genito, más bien el tracto femenino, los órganos pélvicos femeninos y masculinos pueden ser valorados por estudios de rayos X contrastados. En este caso, lo que estamos viendo es un útero y las trompas. Este estudio se llama histerosalpingografía. Se hace generalmente cuando se usa mucho para fertilidad, para ver las parejas que no han podido tener hijos después de 2 años de casado y de estarlo intentando. Y se hace también para las mujeres que tienen o fueron operadas, fueron ligadas o cortadas las trompas a una edad temprana porque ya tenían una paridad satisfecha. A pesar de que las Naciones Unidas está en contra de que estas mujeres se le hagan este tipo de ligadura, pero imagínese usted en nuestro país que usted, una paciente con 22 años, ya tenga 5 hijos, entonces usted no va a permitirle que hasta los 45, que todavía pudiese concebir, esa paciente no tenga un método de esterilización o un método de prevención de los hijos. Entonces ya con 22 años, 5 muchachos, 5 niños, 5 hijos, entonces ya esa paridad, esa familia está completa. Esa paciente generalmente se le hace cirugía, pero si esa paciente luego de 2 años, 3, se divorcia, se consigue un nuevo esposo, una nueva compañía, y ese nuevo esposo no tiene hijos, entonces ese hombre, a pesar de que ya tiene 5 que va a estar criando, porque aunque no fueron engendrados por él le va a tener mucho cariño porque quisiera tener uno que tenga sus genes. Entonces se le hace este estudio para valorar dónde la paciente está cortada, para hacerle una recanalización y que entonces esa nueva familia tenga un niño, tenga otro hijo, porque ya ustedes saben lo que esto puede significar. Luego quizás puede haber una excusa de que el hombre salga a buscar un niño por ahí porque tú no me puedes dar un niño. Y yo salí y tuve un niño por ahí con otra mujer y entonces, nada, ya ustedes saben lo que eso significa desde el punto de vista de la estabilidad emocional entonces de ese hogar. Entonces esta recanalización permite que se pueda tener la posibilidad de embarazarse de nuevo y de tener un hijo. En el estudio se llama histerosalpingografía, como decía. También en el hombre se hace para valorar la uretra, para ver si hay estenosis a nivel de la uretra, si hay algún daño. Se llama uretrografía. La tomografía es otro de los métodos que nosotros vamos a utilizar en imagen. Tomo significa corte, grafía, estudio. La tomografía es el estudio a través de corte. Es como si usted picara la carne en pedacitos. Hay más posibilidad de que se le escape
cualquier patología en un corte grande, magro, que usted haga, que si usted lo corta bien fino. Entonces la tomografía nos permite dar corte a 1, a 2, a 3 milímetros, a 5 milímetros, a 1 centímetro. Entonces, esto nos permite valorar el tejido. La tomografía es uno de los, de los métodos de estudio más jóvenes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la tomografía fue descubierta en 1971. Hounsfield, a pesar de que había algunos principios, pero Hounsfield, norteamericano, y a él debemos las unidades que ahorita vamos a hablar, que miden las densidades, descubrió la tomografía, y ustedes como estudiantes de grado deben saber, sobre todo en la República Dominicana y los que han dado ya historia de la medicina, deben saber que en el 1971 ocurrieron dos eventos importantes. Uno de ellos fue que en Estados Unidos Hounsfield descubrió la tomografía computarizada, y el otro evento importante para la medicina del país y del mundo fue que en 1971 nací yo. Entonces, modestia y aparte, ese año fue grande porque nació la tomografía y nació uno de los símbolos radiológicos en persona de la República Dominicana, que es su servidor. Y yo creo que eso ustedes tienen que saber, ¿no? Eso no va para hablar su examen, pero ustedes tienen que saber que la tomografía y su servidor nacieron en 1971, logros importantes. La tomografía, entonces, es el método de elección para ver pulmones, para ver vísceras, para ver tejido cerebral, para ver masa, para ver vascularidad, para ver tejido óseo. Para todo eso, la tomografía es el método de elección. Debo decir que los términos que se utilizan en tomografía para describir las lesiones que hay son los términos de hiperdensidad, cuando se ve blanco, cuando se ve todo claro, e hipodensidad es cuando se ve el tejido oscuro, cuando se ve negro. Esos son los términos que utilizamos en tomografía: hipodensidad e hiperdensidad. La tomografía, por ejemplo, nos permite ver cortes a nivel cerebral. Esto es un corte de una tomografía axial computarizada, donde nosotros podemos valorar múltiples cosas. ¿Qué nosotros podemos ver ahí? Podemos ver que del lado derecho, específicamente a nivel frontotemporoparietal derecho, que es todo esto que vemos aquí, estamos viendo una hiperdensidad. Esta hiperdensidad, porque se ve blanco, corresponde a una hemorragia cerebral o a una hemorragia intraparenquimatosa, que podría ser por hipertensión, podría ser por una ruptura de una malformación arteriovenosa. Luego, a través de la angiotomografía o arteriografía de cuatro vasos, nosotros podemos valorar en sí qué fue lo que produjo este sangrado a nivel frontotemporoparietal derecho. Digo derecho porque cuando usted está ante un método de imagen, lo que usted ve de su lado izquierdo, cuando usted está de frente al estudio, es lado derecho del paciente. Y lo que usted ve de su lado derecho es lado izquierdo del paciente. Por lo tanto, este paciente tiene una lesión derecha. Podemos ver que hay una hipodensidad alrededor de la hiperdensidad que corresponde al edema. Una vez que sale sangre fuera del interior de los vasos, esto generalmente es irritante y va a producir edema a nivel perilesional, edema alrededor de donde está el sangrado. Y aquí entonces nosotros podemos ver que el paciente tiene edema, y ese edema y ese sangrado tienen un efecto de masa que, como podemos ver aquí, la línea media o la cisura interhemisférica como está desviada un poquito hacia el lado izquierdo, porque está haciendo compresión, porque está ejerciendo un efecto de masa hacia el lado izquierdo. Aquí podemos ver los ventrículos, que solamente es el ventrículo lateral izquierdo, se ve en su totalidad. Aquí se ve lo que es el ventrículo lateral, específicamente el asta occipital del ventrículo lateral derecho. Y aquí vemos unas hipodensidades que se ven subagudas, que lo más probable es que se deban a unos eventos o unas lesiones anteriores, sobre todo del tipo isquémico. ¿Cuál es la ventaja de la tomografía? Que nosotros en la máquina o en
la computadora, nosotros podemos medir eso. Y si es densidad sangre, nosotros podemos valorar y medir eso, densidad sangre. Y cuando nosotros medimos, nos va a dar unas mediciones de 45 hasta 100 unidades de Hounsfield. Entonces ya nosotros sabemos que es sangre. Si medimos los ventrículos porque queremos ver si es líquido, nos va a dar unidad de 0 a 10. De 0 a 10 es líquido. Si nosotros queremos saber si es tejido normal, vamos a medir el parénquima cerebral, nos va a dar unidad de 20 a 35. Entonces ya sabemos que esas unidades es tejido normal. Si queremos saber si es isquemia, medimos lo que consideramos como isquémico, y cuando midamos eso nos va a dar una unidad de 10 a 20, y ahí usted va a saber que es isquémico. En su práctica en laboratorio, su profesor de laboratorio le va a enseñar cómo se miden estas densidades radiológicas por tomografía, y eso es una de las bondades, que usted mida esta densidad y usted pueda saber si es agua, si es calcio, si es aire, si es tejido normal, si es tejido necrótico. Todo eso podemos valorarlo a través de la medición de la densidad en la tomografía. Aquí vemos un corte de tomografía a nivel del estómago, donde podemos ver varias estructuras. Podemos ver asas intestinales, específicamente del colon transverso, aquí arriba. Podemos ver parte del hígado, podemos ver los riñones que se ven con imágenes hiperdensas dentro, correspondiente a la difusión de contraste, porque esto es un estudio contrastado. Y podemos ver también que sobre el páncreas se ve una hipodensidad desde la cola hasta la cabeza. Esto es un paciente con una pancreatitis, cuyo método de elección para valorarlo es la tomografía computarizada, además de que también es a través de la tomografía computarizada nosotros podemos saber del pronóstico de estos pacientes con pancreatitis, porque hay unos criterios que son los criterios de Baltasar y Ransom, y estos criterios nos van a ayudar para ver cómo va a evolucionar, o de acuerdo a los hallazgos, cómo nosotros podríamos tener algún daño a través de posteriores y la evolución de estos pacientes de tomografía computarizada. También tenemos que hablar de la vascularidad a través de la angiotomografía. Es el mejor método para nosotros valorar lo que son las lesiones de los vasos, las arterias, los capilares, cualquier obstrucción que haya. Nosotros entonces podemos valorar a través de la angiotomografía. Hay otros estudios, como vamos a ver más adelante. Aquí podemos, por ejemplo, ver que hay la arteria femoral superficial. Vemos una interrupción de la arteria femoral superficial a nivel de su tercio medio, y entonces esto nos va a ayudar para que nosotros veamos entonces dónde es que hay que hacer la recanalización. Ya los cirujanos cardiovasculares entonces entran, y este paciente que tenía disminución de los pulsos, que tenía el miembro inferior derecho frío, porque no tenía, a pesar de tener una vascularidad periférica o una vascularidad alterna, algunas veces no es suficiente para poder mantener el tejido, y entonces nos permite ver lo que es este tipo de lesión. También podemos valorar neoplasia, tumores. Aquí vemos una lesión grande a nivel cerebral. Nosotros podríamos pensar que está dentro del cerebro, pero si se le hizo tomografía a ese paciente con esa lesión, lo más probable es que no haya sido por seguimiento. Y lo más probable es que esa lesión no esté dentro del cerebro, sino fuera, y que nos estemos refiriendo a un meningioma, que es un tumor que está dentro del cráneo, pero fuera del cerebro. Generalmente crece mucho, puede producir, pero no vemos que está produciendo un efecto de masa para el tamaño. Esta lesión a nivel izquierdo, a nivel cerebral izquierdo, específicamente a nivel parieto-occipital, a nivel temporoparietal, porque está, los cortes los vemos ya a este nivel, y entonces ya aquí podríamos hablar de que este paciente tiene una lesión ocupante de espacio, una neoplasia ocupante de espacio,
y que hay que valorar. Se le hace resonancia magnética a estos pacientes para ver, pero lo más probable es que se trate de un meningioma, esta masa, que sea un meningioma. El hueso también puede ser valorado por tomografía y tiene mucha sensibilidad. Aquí podemos ver un corte de una radiografía en la vista de la izquierda, una radiografía donde podemos ver que hay una erosión cortical a nivel del tercio distal del fémur, casi llegando a los cóndilos femorales, pero aquí vemos que hay destrucción ósea. Lo más probable es que este paciente tenga una fractura patológica por alguna masa o por algún trastorno del metabolismo del calcio que haya producido esta fractura. Entonces, tenemos más sensibilidad cuando hay neoplasia, cuando hay tumores óseos, cuando nosotros hacemos tomografía, además de que podemos hacer reconstrucción tridimensional en estos pacientes. La sonografía es otro de los métodos de estudio. Sono es sonido, grafía es estudio a través del sonido. La sonografía, a diferencia de los rayos X y la tomografía, no emite radiaciones, por lo tanto, se puede hacer sin ningún problema en pacientes embarazados. La sonografía, lo que hace es que emite onda como las ondas hertzianas, las ondas de radio, y esa emisión de onda generalmente atraviesan el tejido, chocan con el órgano, retroalimentan el transductor, y esa retroalimentación entonces te produce una imagen de ese órgano que tú estás mandándole esas emisiones de onda. Es el método de elección para ver hígado, vasos, riñones, úteros, ovarios, mama, próstata. Para todo eso, señores, la tomografía es el método de elección. Decíamos que la tomografía al inicio tenía que ver mucho con el agua, porque el sonido se transduce mejor en el agua. Lo que somos de campo, recordamos que cuando estábamos sumergidos en el agua y nos tocaban dos piedrecitas, por muy pequeñas que fuesen, teníamos que subir a la superficie rápidamente porque no podíamos aguantar la intensidad del sonido del choque de esas dos piedrecitas. Entonces, al principio la sonografía era en una pileta de agua. Hoy en día hemos ido avanzando y lo que se hace es que se le pone un gel encima del tejido que nos ayuda a transmitir a la difusión del tejido, y eso mantiene el tejido húmedo como si estuviese sumergido, y entonces nosotros podemos valorar. Tenemos que decir que los términos que utilizamos en sonografía son los términos de hipoecogénico cuando se ve oscuro e hiperecogénico cuando se ve claro. Esos son los términos que nosotros vamos a utilizar para la sonografía. Hipoecogénico, oscuro; hiperecogénico, cuando se ve claro o se ve blanco. Aquí tenemos un corte a nivel de vesícula. La vesícula, que está llena de líquida, se va a ver hipoecogénico, pero esta vesícula nosotros podemos ver que tiene unas imágenes hiperecogénicas o blancas dentro, correspondiente a litos o a piedra, ¿no? A cálculos a nivel de la vesícula biliar. Pero podemos ver también que las paredes de la vesícula están engrosadas, mayor de 3 milímetros, y entonces hablamos de que este paciente tiene una colecistitis litiásica, o sea, tiene piedra en el riñón y tiene inflamación de la vesícula. Esto es importante porque la terapéutica es diferente cuando hay piedra solo y cuando hay piedra y hay inflamación. Generalmente los cirujanos, que son los que tratan esta patología, si el paciente tiene las paredes inflamadas, por lo general espera que pase el cuadro inflamatorio y luego entonces saca la vesícula con todo y cálculo. Entonces es importante que nosotros hagamos el reporte, que es una colecistitis calculosa o una colecistitis litiásica. Aquí vemos un corte a nivel de mama donde vemos una imagen hipoecogénica, o sea que se ve negra, que produce una sombra acústica posterior. Lo que nos dice a nosotros es que hay un componente líquido, y entonces esto corresponde a un quiste simple de mama, ya visto por sonografía. Aquí vemos un corte de una sonografía del primer trimestre del embarazo. La sonografía durante el primer trimestre del embarazo se va a hacer vía transvaginal, porque podemos ver cualquier malformación, síndrome de Down, Pataki, Turner, todo eso
podemos valorarlo por la sonografía durante el primer trimestre del embarazo, cualquier deformidad que haya con las extremidades, todo eso, cualquier problema de embriogénesis que ocurra a nivel de la embriogénesis, podemos valorarlo durante los primeros 3 meses a través de la sonografía del primer trimestre que se hace transvaginal, independientemente de, de las amenazas que la paciente pueda tener. Entonces, esta sonografía transvaginal nos va a permitir que nosotros podamos valorar cualquier daño, como le explicaba, y también nos permite medir la edad gestacional, que se obtiene midiendo la longitud coronilla-rabadilla o la longitud coronilla-nalga. Y ahí entonces nosotros nos damos cuenta de cuántas semanas tiene de gestación. En este caso, este paciente tiene una 11 semanas y 6 días. Entonces ya a partir de la próxima sonografía, esta paciente hay que hacerle sonografía pélvica, sonografía obstétrica del segundo trimestre, y ya entonces se le va a hacer suprapúbica o se le va a hacer con otro tipo de transductor. Aquí vemos dos imágenes. La de la izquierda vemos una imagen hipoecogénica, nada de ecos internos, eso es un quiste simple de ovario. Y la de la derecha vemos una imagen donde hay múltiples folículos periféricos que están diseminados por todo el ovario, y esto corresponde a lo que es ovario poliquístico, ¿no? A las estudiantes femeninas que le han diagnosticado ovario poliquístico, esta es la forma de cómo se ven los ovarios poliquísticos. Y si en algún momento le han dicho que usted tiene un quiste simple, entonces esta es la forma como se ve ese quiste simple de ovario. La vascularidad también puede ser valorada por sonografía a través del Doppler. Nos va a permitir valorar lo que se aleja del transductor, que generalmente se va a ver de color rojo, con sangre roja, y lo que se acerca al transductor tendrá sangre azul, y entonces va a ser la circulación venosa. El Doppler Color es como una aplicación, así como los celulares tienen aplicaciones, los sonógrafos tienen aplicaciones, y usted le da esa aplicación y eso le va a permitir que usted pueda seguir los vasos, las arterias, ver si hay algún grado de obstrucción en los pacientes que tienen trombosis femoral, de trombosis ya sea superficial o profunda. Usted puede valorar los pacientes que tienen un problema de vascularidad de cualquier órgano. Usted puede hacer Doppler en todos los miembros a ver cómo está la vascularidad y si hay un gran grado de obstrucción, si hay aneurisma, si hay placa de grasa dentro de las arterias. Todo eso lo vemos a través del Doppler Color, que es mucho más económico que la angiotomografía y es una alternativa para los pacientes de escaso recurso y que no tienen seguridad social. Aunque la angiotomografía, por ejemplo, en nuestro país no la cubre, no está dentro de del catálogo de servicios. Lamentablemente, un estudio que se utiliza para ver si usted puede salvar ese miembro, el seguro no se lo cubre. Paradójicamente, el seguro le cubre la amputación. Si hay que amputarlo, eso sí le cubre. Pero si hay que hacer un estudio para usted ver si se puede salvar el pie y ese paciente se le puede hacer una recanalización, lamentablemente no le cubre. Por eso tenemos que reformar nuestra ley de seguridad social. La resonancia magnética es otro de los métodos de estudio que nosotros podemos valorar. Al igual que la sonografía, la resonancia no emite radiaciones, y como no emite radiaciones, la resonancia magnética nos va a permitir que nosotros tengamos una mayor capacidad para nosotros poder indicarle este estudio a lo que son pacientes embarazadas y pacientes que no se le puede dar muchas radiaciones. Entonces, es el método de elección para valorar sistema nervioso central, tejido muscular, para ver columna, próstata y mama. La resonancia, lo que se le ha llamado la alineación de los protones. Ustedes saben que el 70% de nuestro organismo es agua, y el agua tiene dos elementos básicos que los componen: el hidrógeno y el oxígeno. Por eso la fórmula del agua es H2O, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Esa molécula de hidrógeno tienen en sus elementos protones, y esos protones, cuando son sometidos a un campo magnético, tienen la capacidad
de producir alineación, de producir señal, que de acuerdo a la intensidad de esa señal puede ser hiperintensidad o señal alta. La hiperintensidad, que es uno de los términos que se utiliza en resonancia magnética, o una hipointensidad porque no hay muchos protones dentro del tejido, o señal baja. Entonces, la resonancia magnética generalmente nos permite nosotros, a través de la intensidad de los protones que forman parte de los tejidos, y nosotros ahí podemos valorar entonces ese tipo de tejido. La resonancia magnética tiene contraindicaciones. Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. La contraindicación absoluta, paciente que tiene marcapaso con batería de litio que puede descargarse cuando prendan el imán, porque es como un imán gigante que se va a prender y va a interactuar con todo lo que sea de metal que esté alrededor del campo o donde está haciéndose el estudio. Entonces, estos pacientes que tienen algún tipo de material de osteosíntesis, que tienen algún tipo de marcapaso, generalmente, o cuerpo extraño que se le haya dejado ahí, una bala que se le dejó, que no se quiso sacar porque se producía más daño tratando de sacarla que dejándola. Entonces hay que tener cuidado porque estos cuerpos extraños metálicos van a ser removidos cuando prendan el imán, y entonces vamos a producir un daño mayor. También hay contraindicación relativa, que es el paciente claustrofóbico. Aunque hay dos tipos de resonancia, tres, perdón, están la cerrada totalmente, las abiertas y la semiabierta o semicerrada. Entonces, el paciente claustrofóbico que no puede estar en lugares cerrados, por lo general, se va a sentir incómodo, se va a mover durante el estudio y no se va a poder hacer el estudio, porque a pesar de que le ponen una musiquita con unos audífonos, el Danubio Azul, usted siente que el mundo se está acabando y podría sentir muchísimo escándalo alrededor, y eso generalmente puede producirle cierto tipo de fobia, y entonces se le puede hacer, pero hay que llamar al anestesiólogo para que lo duerma y que entonces le ponga su tranquilizante, que lo duerma por un ratito, ya que el estudio puede durar de 20 a 30 minutos, y entonces se le puede hacer a estos pacientes con estas contraindicaciones relativas la resonancia. Hay abiertas, no dan tan buena señal, la señal no es tan bonita como la cerrada, pero cada día se están perfeccionando de acuerdo a la cantidad de Tesla, ya que generalmente el grado de certeza nos lo va a dar la cantidad de Tesla que tenga el resonador. Mientras más Tesla tenga, que es la unidad que generalmente que lo va a identificar, o el tamaño del imán, mucho mayor van a ser las señales. Entonces, por lo general, ya aquí tenemos resonadores que van por encima de 1.5 Tesla, que es lo más requerible y lo más recomendable para nosotros poder valorar. Aquí, por ejemplo, podemos ver una resonancia magnética en un corte donde podemos ver que hay un disco. Miren cómo se ven los discos intervertebrales, que hay un disco que está más fino, que se ve hipointenso porque está deshidratado, pero ese disco está construyendo las raíces nerviosas o la cola de caballo que viene desde la médula que termina allá arriba. Entonces, este paciente tiene una prostrucción del disco o una hernia discal, que en los cortes axiales, entonces nosotros podemos valorar si está comprimiendo o no algún lado de las raíces nerviosas, si está teniendo algún tipo de compresión radicular. Una resonancia que muestra una prostrucción discal a nivel de lo que es L5-S1. A nivel de L5-S1, una prostrucción discal. Es el método ideal, el mejor para nosotros valorar hernia. Aquí vemos otro corte, en este caso axial, también de resonancia magnética, donde nosotros podemos valorar que hay una hiperintensidad a nivel frontotemporoparietal derecho. A pesar de que vemos que los ventrículos, como contienen líquido, se va a ver hiperintenso, hay una hiperintensidad correspondiente a eso, al líquido, pero que está fuera de lo que son los ventrículos. Entonces, esto es un paciente con un ACV hemorrágico extenso,
a nivel frontotemporoparietal derecho. Acuérdense lo que decíamos ahorita, cuando usted esté en un estudio, lo que usted ve de su lado derecho, de su lado izquierdo es el lado derecho del paciente, y lo que usted ve de su lado izquierdo es de su lado derecho es el lado izquierdo del paciente. Entonces es un paciente con una hemorragia vista por resonancia. La resonancia tiene mayor sensibilidad y especificidad para los pacientes que tienen lesiones isquémicas temprano. ¿Por qué las lesiones isquémicas temprano? Porque la tomografía que te puede detectar una lesión hemorrágica también a los pocos minutos de haber ocurrido, no así puede detectar una lesión isquémica que puede ser considerable en las primeras 24 horas. Por lo tanto, algunas veces algunos eventos isquémicos no van a tener cambio durante las primeras 24 horas por tomografía, y el neurólogo, el médico internista, el que está viendo al paciente, el médico que le está dando seguimiento, el médico de familia, prefiere hacer una resonancia porque nos puede ver si hay lesiones isquémicas tempranas y si esas lesiones pueden ser revascularizadas, y se puede hacer un tipo de neurocirugía invasiva para revascularización de esa área en los pacientes con ACV isquémico. La resonancia nos permite valorar de forma funcional cuando el tejido aparentemente está normal. ¿Qué es lo que mide la resonancia funcional o la resonancia con espectroscopía? Bueno, esto lo que nos mide es qué sustancia se está produciendo como parte del metabolismo de desecho de una lesión o del trabajo de la célula. Yo recuerdo pacientes que nos han mandado con resonancia que aparentemente se ven normales, pero cuando le hacemos espectroscopía, entonces nos damos cuenta que hay un pico de estos productos que se producen como parte de la degradación de la célula, en el caso de la muerte celular o de algún producto inflamatorio. Si es algo inflamatorio, el pico de la colina va a subir. Si es algo tumoral, donde hay destrucción o muerte celular, entonces el pico del lactato que va a subir. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros valorar qué daño en sí está ocurriendo. La resonancia con espectroscopía es muy utilizado hoy en día. El otro método, señores, que también nosotros vamos a utilizar es la gammagrafía, ¿no? La gammagrafía es un método muy útil para nosotros valorar lesiones inflamatorias, para ver metástasis y para ver tumores primarios. La gammagrafía lo que hace es que tiene la capacidad, son unos isótopos radioactivos, unos materiales radioactivos que se van a inyectar, y esos isótopos van a ser captados por las células, tanto las células normales como las células que tienen algún grado de diferenciación. Por eso los términos que se utilizan para la gammagrafía son los términos de hipercaptación cuando hay captación e hipocaptación cuando no existe captación. Esta gammagrafía generalmente tiene la particularidad de que es muy sensible, pero es poco específico. Por eso generalmente se ha limitado para ver lesiones inflamatorias, metastásicas, tumores primarios y eso. Pero cuando la gammagrafía se combina con la tomografía, entonces nosotros tenemos el PET scan, que es la tomografía por emisión de positrones, y este PET scan generalmente aumenta la sensibilidad, aumenta la especificidad. El problema es el costo, y que la seguridad social, por lo menos en nuestro país, hay muchos pacientes que no se la están cubriendo de acuerdo al plan de seguro que tengan. Y es lamentable porque es la mejor forma de nosotros darle seguimiento a los pacientes con algún tipo de tumores primarios y de ver metástasis temprano. La gammagrafía lo que te hace es que te mira células que están, antes de que esas células puedan agruparse y formar una masa, que generalmente te van a descubrir los otros métodos de estudio. La gammagrafía te comienza a ver una célula, dos células que están cambiando y que pueden captar una sustancia radiactiva y que te pueden dar indicio temprano de que hay un problema celular, de que hay una siembra celular que está por ocurrir, y antes de que ocurra esta masa, entonces tú puedas actuar con el método terapéutico adecuado. Esta es la máquina de la gammagrafía, y entonces aquí vemos cómo ocurre la captación de esa sustancia
radioactiva. También, afortunadamente, la tenemos disponible, la gammagrafía la tenemos disponible en el país, aunque no están en todas las provincias. Solamente tenemos en Santo Domingo, Santiago, tenemos gammagrafía, en la República Dominicana, en algunos centros oncológicos, el Centro Oncológico Regional del Cibao, que está en Santiago, tiene gammagrafía, y hay otros centros que también tienen este método de estudio. Y esto es lo más importante que nosotros podemos tomar en cuenta cuando hablamos acerca de lo que son los métodos de imágenes, de lo que es la radiología y la imagen y los conceptos básicos. Esto es una foto del monumento, Orgullo de Santiago. De forma particular, nosotros somos de la provincia de Puerto Plata y vinimos a Santiago en los años 82. Nos llamaron porque necesitaban un caballero, porque en la batalla del 30 de marzo murieron algunos caballeros y entonces no habían sido sustituidos y nosotros vinimos a Santiago para desarrollarlo. Así que espero que esto le haya sido útil y nos vemos en la próxima sesión. Bye, bye.